Ahora vamos a dar comienzo a nuestra didáctica de la sesión de hoy. El tema de la sesión es el tratamiento y cuidado de diabetes mellitus en los primeros niveles de salud. Y para esto tenemos a la doctora Isabel Arroyo, quien es pues, doctora en medicina interna, y está realizando su fellowship, creo que es como se dice, en endocrinología en la Universidad de Puerto Rico. Y nada, muchas gracias, doctora, por su presencia y el conocimiento que nos puede impartir en la mañana de hoy. La dejo entonces a usted. A la orden y gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí en el día de hoy. Espero que esta actividad sea de provecho, ¿verdad?, que todos podamos aprender algo y pues que nos llevemos los puntos importantes para el manejo de diabetes tipo 2 en la comunidad como tal. Así que nada, voy a comenzar con la presentación ahora. ¿Pueden ver mi screen, mi pantalla? ¿Sí se ve? Ok, sí. perfecto. Pues comenzamos entonces. Ahí. Denme un segundito para poder ajustar esto aquí. Ahora estamos. Pues nada, a modo de introducción, ¿verdad? La diabetes es una condición en la que el cuerpo pierde la habilidad de manejar la glucosa en sangre, ¿verdad? Así que por ende va a ser mucho más difícil poder utilizar esta glucosa para la energía que se requiere. El cernimiento como tal de esta enfermedad se lleva a cabo en pacientes de 45 años o más que presentan con riesgos de obesidad, con pacientes que tienen falta de, ¿verdad?, de actividad física, mala nutrición, en aquellas mujeres que han tenido historial de diabetes gestacional. También tenemos que estar pendientes a lo que es el síndrome de ovario policístico, ¿verdad?, que es una población que se nos olvida y que están a un riesgo mayor de degenerar, ¿verdad?, condiciones metabólicas como son la diabetes. También el grupo étnico, específicamente el hispano, ¿verdad?, entre otras cosas, también acordándonos de la predisposición genética. Así que es importante estar pendiente a todos estos riesgos, ya que como sabemos, ¿verdad?, la diabetes, los síntomas de hiperglucemia, pues se tardan en uno poderlos ver, pero no significa que mientras está pasando todo este tiempo no se estén desarrollando todas estas complicaciones micro y macrovasculares. Por eso es que quiero, ¿verdad?, que siempre que tengan estos riesgos, que tengan en mente, vamos a hacerle las pruebas de diabetes. Hoy vamos a estar hablando como tal del diagnóstico, ¿verdad?, del criterio diagnóstico de las metas glicémicas, del manejo de comorbilidades, de agentes hipoglucemiantes orales, y les voy a poner al final como unos algoritmos que también son bien útiles para cuando estén entre una cosa y otra, pues entonces se pueden dirigir con ellos. ¿Verdad? Para diagnosticar el diabetes, pues hace falta ciertos criterios. Estos criterios, pues usualmente van a ser una azúcar en ayuna que sea de 126 o más, una glicada, una glucosilada de 6.5 o más, o también se le puede hacer lo que se conoce como la prueba de 2 horas de el oral glucose tolerance test para ver cómo maneja esas glicemias, y si tienes más de 200, pues también es parte del diagnóstico. A menos que el paciente, ¿verdad?, no tenga unos síntomas súper claros de que ya tuvo un DKA, algo así, o que tenga un azúcar al azar de 200 o más, acompañado de estos síntomas como son la poliuria, la polifagia, polidipsia, pues entonces pues sí hay que hacer estos criterios diagnósticos, y una vez tienes uno de los exámenes afectados, pues hay que repetirlo. Puedes repetirlo ya sea de la misma muestra o puedes repetirlo de distintas muestras en sangre, pero siempre tienes que tener por lo menos 2 valores que estén afectados para poder decir que sí en efecto tiene el diagnóstico. Si estás con un poco de duda, pues igual puedes repetirlo en 3 meses, ¿verdad?, observar al paciente de cerca, pero darle, ¿verdad?, ese ojo y que el paciente no se pierda. Hay diferentes metas glicémicas para cada paciente. Las guías, ¿verdad?, hay diferentes guías, pueden ser un poco confusas, pero el consenso general es que en la población como tal, una población normal, pues se prefiere una meta de una hemoglobina glicosilada en sangre de 6.5 a 7. Así que en la población general eso es lo que estamos buscando, 6.5 a un 7%.
Ahora, hay que individualizar, ¿verdad? Porque tenemos pacientes geriátricos. En los geriátricos, pues, podemos ser un poco más flexibles, podemos tener un 8.5, por ejemplo. Y en otros pacientes que tienen condiciones crónicas, que la expectativa de vida no es tan alta, que ya tienen complicaciones vasculares, pues que entonces en estos pacientes uno también puede decir cuál es el riesgo y cuál es el beneficio, y entonces a lo mejor no ser tan estrictos con ese 6.5 a 7, y entonces buscar unas metas un poquito más altas, ¿verdad? Y pues siempre esto todo de la mano con el paciente, con las expectativas de vida, con el acceso que el paciente tiene, ¿verdad? En la comunidad hacia los medicamentos, support social, etcétera. Pero nada, de aquí quiero que se lleven por lo menos población bastante saludable, 6.5 a 7, y geriátricos por lo menos un 8.5. Sabemos que la diabetes aumenta el riesgo de las enfermedades ateroscleróticas cardiovasculares y por ende esta población pues está en un riesgo aumentado de mortalidad y morbilidad. Por eso es bien importante siempre estar pendiente a todos estos riesgos que nos puedan predisponer a estas enfermedades ateroscleróticas cardiovasculares. ¿Y qué es esto? Pues entonces, por ejemplo, coronary artery disease, que el paciente haya tenido un stroke o que haya tenido un TIA, enfermedad periferal arterial también es importante, infarto al miocardio previo, también eso ya me dice que el paciente está enfermo, pero hay riesgos que ya me van alertando, ¿verdad? Para saber que el paciente me puede desarrollar, por ejemplo, un infarto. Pues estos riesgos van a ser la duración de la diabetes. Por ejemplo, si un paciente lleva ya 10 años con la diabetes tipo 2, pues podemos decir, mira, este paciente está en riesgo de que le dé un infarto o que le dé fallo cardíaco, ¿verdad? Pacientes hipertensos, pacientes renales con CKD, aquellos que tienen dislipidemia, ¿verdad? Colesterol alto y albuminuria, perdón, que eso se nos olvida y hay que verificarlo siempre. Así que estos pacientes ya uno los tiene que ir velando más de cerca y estar pendiente de que no me desarrollen la próxima etapa, que entonces es el EMA y el stroke, etc. Por ende, ¿verdad? Nos queremos enfocar en reducir las complicaciones de la diabetes. ¿Y cómo hacemos esto? Pues entonces lo vamos a hacer con un manejo bueno de la glicemia, lo vamos a hacer con su manejo de presiones, lo vamos a hacer con el manejo de lípidos y lo vamos a hacer también pensando en agentes y medicamentos nuevos que tienen beneficio cardiovascular y renal. Y en esto hacia donde los quiero llevar el día de hoy. En cuanto al manejo de la hiperlipidemia, pues tenemos unas metas bien específicas con lo que es el LDL, el colesterol, lo que le dicen por ahí el colesterol malo, ¿verdad? Tenemos unas metas bien específicas en el paciente diabético. De hecho, las metas que les voy a presentar hoy son metas nuevas que acaban de salir en enero del 2023 en las guías nuevas de la ADA, que es la Asociación Americana de la Diabetes. Así que nada, primero que nada, lo primero que se va a ver, ¿verdad? Si tenemos el riesgo del ASCVD, que es la enfermedad aterosclerótica, y vamos a ver la edad del paciente. Ahora las guías sugieren que si un paciente es diabético y está entre los 40 a 75 años de edad, independientemente de que si tiene o no la enfermedad cardiovascular, si ese paciente ya tiene ese LDL por encima de 70, pues ya le vas a empezar una estatina de nivel moderado. Si este mismo paciente de 40 a 75 años ya entonces tiene la enfermedad cardiovascular con el LDL más de 70, pues entonces le empezamos la estatina de alta intensidad. También, si en estos pacientes como tal, que ya tienen la enfermedad cardiovascular establecida, no el riesgo, pues entonces queremos ese LDL menos de 55. Y aquí es que viene la diferencia. Antes nosotros hablábamos de números entre 100, menos de 100 y menos de 70. 100 era para riesgo y 70 era para ya establecida la enfermedad. Pues ahora es 70 y 55. Y ese 55 es bastante tight, ¿verdad? Pero si usted tiene un paciente diabético que tuvo un infarto o que tiene enfermedad coronaria o que tuvo un stroke o tuvo un TIA o que tiene enfermedad periferovascular, pues ya tenemos que pensar en ese 55 y darle su estatina de alta intensidad. Hay otros manejos, ¿verdad?, que son más avanzados cuando no se están alcanzando esas metas, pero son medicamentos nuevos. Aquí los puse, está el ezetimibe y el
PCSK9 inhibitor, que eso es lo que se conoce como evolocumab, pero pues eso ya más avanzado. A mí lo que me interesa ahora mismo es que siempre puedan identificar que el paciente diabético lo más seguro se va a llevar su estatina, así sea intensidad moderada o alta, pero la estatina va. Además de eso, también podemos pensar en aquellos pacientes diabéticos que están entre los 20 y 39 años, también si tienen algún riesgo para desarrollar esta enfermedad cardiovascular, pues también es razonable de que le puedas comenzar su estatina y aquí también pues enfocar ¿verdad? Los cambios en el estilo de vida, como son la dieta, bajar peso un 5 o 10%, actividad física. Usualmente recomendamos la dieta mediterránea, que es lo más que se está escuchando ahora, y el DASH, que me imagino que lo han escuchado, que es el Dietary Approach to Stop Hypertension. Así que ya hay más en pacientes, ¿verdad?, hipertensos, pero pueden tenerlo en mente y se puede orientar a ese paciente en la oficina de que, mira, estás aquí, vamos a darte la estatina, pero también quiero que entonces empieces a hacer ejercicio, que empieces con la dieta mediterránea, vamos a hacer research de lo que es, y por ahí entonces ir manejando ese paciente, ¿verdad? Ir guiándolo. Los pacientes diabéticos también están predispuestos a la enfermedad crónica del riñón, así que hay que hacerles un seguimiento anualmente. Lo que se recomienda es que además de seguir lo que es el GFR, ¿verdad? Que todos lo conocemos, que se les envíe el urine spot albumin y el urine spot creatinine. Con esto uno puede sacar un ratio, ¿verdad? Y ver si entonces están perdiendo proteína, albúmina en la orina y así podemos entender el progreso, ¿verdad? De cómo va ese riñón. En aquellos pacientes que ustedes encuentren que ya está más de 300 ese ratio o que el GFR está entre 30 a 60, pues entonces ya debemos estar pensando primero en referirlo al nefrólogo y segundo, entonces tenemos que estar comenzando a pensar en los medicamentos que se le conocen como los SGLT2, que son los Sodium Glucose Cotransporter 2, que vamos a hablar ya mismito de ellos, y dirigiéndolos porque estos son los medicamentos nuevos que están indicados en esta población, ¿verdad? Para beneficio del riñón y para ir deteniendo esa progresión hacia una enfermedad peor, más severa del riñón. E incluso también ayuda cardiovascularmente. En cuestión al manejo de las presiones, pues las metas que tenemos con presión en un paciente diabético es menos de 130/80. Y siempre de primera línea es preferido que estos pacientes estén en lo que son los ACE o los ARBs, que lisinopril, enalapril, los ARBs son los sartán, por ejemplo. Así que estos medicamentos son buenos para los diabéticos, además de que también pueden ayudar en algún momento si están con proteinuria, también ayudan con la proteinuria, ¿verdad? En aquellos pacientes con fallos también están indicados. Así que lo que siempre vamos a pensar es en esto. Si están las presiones entre 130/80 y menos de 160/100, podemos comenzar con un solo de esos medicamentos. Si entonces ya están más de 160/100, pues entonces usamos primero, por ejemplo, el losartán y le añadimos por el lado otra cosa, ya sea un calcium channel blocker, algún diurético, lo que sea. También es importante que una vez se diagnostica y se le da seguimiento a estos pacientes, pues hay que anualmente, ¿verdad?, verificar referirlos al oftalmólogo para verificar por retinopatía, hay que hacerles un examen, ¿verdad?, de los pies como tal y hacerles, ¿verdad?, verificar para neuropatía, que se puede hacer verificando pulsos, el llenado capilar y venoso. Y si el paciente ya está como con más complicaciones de pie diabético o lo que sea, pues también el examen físico por el podiatra es ¿verdad?, recomendado. Entonces, también le están dando bien duro a lo que son las guías de manejo de peso y de obesidad. Hay medicamentos nuevos, hay muchas recomendaciones, ¿verdad? Porque se ha encontrado que manejar el peso o manejar la obesidad, primero que cuando disminuyes el peso, disminuyes las hiperglucemias. Si disminuyes las hiperglucemias, pues disminuyes complicaciones macro y microvasculares. Así que es todo, esto es el principio de todo y
y ¿verdad? Nos interesa mucho de que vayan reconociendo esos pacientes que se benefician, ¿verdad? De una pérdida de peso y que se le haga como un asesoramiento comprensivo de cómo se puede mejorar, modificar el estilo de vida y comportamientos de estos pacientes, de cómo comenzarlos en un programa estructurado que sea de manejo de peso, ir viendo lo que son los medicamentos nuevos, ¿verdad? Que tenemos para manejar este peso, y también siempre que existe la opción de la cirugía metabólica, pero pues esto ya tiene unos criterios como tal. ¿Verdad? Si tenemos un BMI igual o más de 25 en un paciente diabético, pues tenemos que enfocarnos en esa nutrición, en esa actividad física, y también ver lo psicosocial, ver cómo, ¿verdad? Cuál es el comportamiento alrededor de la comida y el estilo de vida que tenga el paciente, cómo se puede mejorar, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene sus complicaciones, etcétera. Pero si quisiéramos que por lo menos disminuyera un 5% de peso, y no solamente que lo disminuya, que lo mantenga. Además de eso, si ya estamos en un BMI de 27 o más, pues aquí es donde podemos ir pensando en medicamentos para manejo de peso, y tenemos que ver el manejo de, ¿verdad? De sobrepeso y obesidad como un manejo crónico. Es una enfermedad crónica, así que sí tiene su manejo y tiene sus medicamentos que se dan por mucho tiempo. En el caso de que el paciente ya tuviese un BMI de 35 o más, pues aquí entonces ya se comienza a pensar en lo que es la cirugía bariátrica, en lo que son los balloons. Ya es como un manejo más quirúrgico, pero entonces ¿verdad? Lo que se podría hacer es por lo menos identificarlo y entonces dirigirlo, referirlo al servicio para que entonces se evalúe. Aquí puse como tal una tabla de medicamentos. Está a corto plazo, está lo que se conoce como la Dipex. Eso no nos encanta. Tiene muchas complicaciones cardiovasculares. No es la mejor opción, pero a veces, ¿verdad? Dando una consideración también de los planes médicos en Puerto Rico, que es difícil, ¿verdad? Con la reforma, etcétera, pues es una opción, pero esto tiene que ser bien de cerca y tiene que ser menos de 12 semanas. O sea, el paciente no debe estar más de 12 semanas en esto. También tenemos manejo a largo plazo, que está lo que es el Orlistat, el fentermine-topiramato, el naltrexone bupropión, que es contrave. Eso se está utilizando bastante, y sí han demostrado que la combinación de medicamentos tiene beneficios buenos de ver la gente baja peso. Pero los más importantes y los que están ahora en el momento son los glucagon-like peptide 1 receptor agonist. Está el liraglutide y está el semaglutide. No sé si han escuchado de Wegovy, Ozempic. También aquí no sale en esta tabla, pero está el tirzepatide, que eso se conoce como Mounjaro. Estos medicamentos se han encontrado en los trials que tienen ¿verdad? Bajan de peso significativamente. O sea, de verdad, son bien buenos. Y nada, voy a hablar un poquito más de ellos más adelante, porque estos medicamentos no solamente son para el peso, son también para el manejo de las hiperglucemias, así que más adelante indago más en ellos, pero sí quiero que lo tengan presente de que están, ¿verdad? De que funcionan, y de que los pacientes, ¿verdad? Les beneficia, que es un beneficio. Y nada, sabemos que el cuidado de la diabetes es un cuidado, ¿verdad? De un equipo. Es sumamente importante que se lleve a cabo por este equipo multidisciplinario, como es el médico primario, el endocrinólogo, el educador de la diabetes, un nutricionista, el oftalmólogo, ¿verdad? Para verificar anualmente esa retinopatía, si hay retinopatía o no, el podiatra para el cuidado de los pies. También hay que explicarle al paciente cómo llevar el control de su diabetes, ya que el paciente, ¿verdad? Es el que básicamente va a tener ese control y va a llevarlo todo. Así que hay que darle mucha educación, ver el apoyo social que ellos tienen, explicarles que es importante asistir a sus citas, cumplir con sus medicamentos, utilizarlos bien, llevar un estilo de vida saludable con nutrición y ejercicio. Y nada, es importante, ¿verdad? Los estándares ahora enfocan mucho a la importancia de los médicos primarios en la comunidad, porque son los que tienen el primer contacto con los pacientes y son la fuerza de trabajo que alcanza a esta población, que aboga por estas comunidades, que ofrecen soporte social. Ustedes llevan educación de la salud, entre otras cosas. Así que nada,
apoyan a mejorar el manejo de diabetes y así disminuyen, ¿verdad?, los riesgos cardiovasculares y renales en esta población. La terapia de estilo de vida, pues se refiere, ¿verdad?, como lo que ya mencioné, nutrición, actividad física, el sueño, siempre hacer seguimiento, ¿verdad?, a los pacientes que puedan tener riesgo de apnea del sueño, y referirlos, si los tienen que referir, para hacerle sus estudios de polisomnografía. Siempre el apoyo social y de comportamiento es importante. Y que no se nos olvide, ¿verdad?, aquellos pacientes que fuman, que también que hay que darle support con esa parte para smoking cessation y pues saber que estos pacientes pues están en un riesgo aumentado de desarrollar enfermedad cardiovascular. Ahora vamos a entrar en el tema de lo que son los antihiperglucémicos orales como tal. Sabemos que una vez tengas el diagnóstico de la diabetes, debes comenzar inmediatamente, ya tengas tus 2 pruebas positivas para diabetes, comenzar inmediatamente y no retrasar el proceso, porque sabemos que mientras se pierde tiempo, se están creando complicaciones micro y macrovasculares. Todos conocemos la metformina, no voy a entrar en las dosis. Lo que sí quiero mencionar es que está en cuestión al ajuste renal, más de 60 no lleva ningún ajuste renal en el GFR entre 45 y 60 tampoco, pero sí hay que monitorearlo cada 3 a 6 meses, este GFR. Y si está entre 30 a 45, usualmente no se va a comenzar el medicamento, pero hay ¿verdad?, médicos y especialistas que lo que hacen es que ponen la dosis a mitad, pero pues en este momento pues ya es un buen momento para ir refiriendo a ese paciente a un nefrólogo, ¿verdad? Cuando tenemos ese GFR menos de 45, ya menos de 60, yo diría, ya hay que entonces ir refiriendo. Si el GFR está en menos de 30, pues sabemos que hay que quitarle esa metformina. Los beneficios de la misma es, ¿verdad?, que no tienen un riesgo significativo de hipoglucemia, es de bajo costo, es accesible para básicamente todo el mundo, mejora la resistencia a la insulina, así que si mejora la resistencia a la insulina, sabemos que esa utilización de glucosa va a ser mucho mejor. Conocemos sus efectos secundarios, ¿verdad?, que por lo general suelen ser dolor de barriga, diarreas, así que comenzamos el medicamento poquito a poquito para que vayan tolerando gastrointestinalmente. Si no toleran gastrointestinal, pues se les puede intentar el extended release, a ver cómo les va. Algo que quería mencionar aquí es que recuerden lo de la vitamina B12, deficiencia en pacientes que llevan metformina por mucho tiempo. Hay que estar verificando la vitamina B12 porque así les puede causar deficiencia. También conocemos los que son los sulfonilureas, que son el glipizide, gliburide, glimepiride, que lo usamos bastante en la calle, pero, por ejemplo, los de primera generación no se usan porque en verdad tienen un riesgo bien alto de hipoglucemia y tienen una vida bien larga, así que eso ya ni los miramos. Aquí tenemos las dosis del glucotrol o glipizide. Preferimos el glipizide y el glimepiride sobre el gliburide, ya que a nivel renal, secretan a nivel renal en gliburide, así que nos puede afectar el riñón y darnos mayor riesgo a hipoglucemias. De hecho, el gliburide no se debe dar en pacientes renales porque los metabolitos son excretados, ¿verdad?, renalmente. Así que en estos pacientes pueden haber riesgo a hipoglucemia, también que tienen una vida media bien larga. Ya aquí, pues ya nosotros conocemos esto, que el Amaryl, el diabeta, el glucotrol, etcétera, pero lo más importante para mí de esta clase de medicamentos es que causa mucha hipoglucemia y que hay que tener mucho cuidado en la población geriátrica y en aquellos pacientes con insuficiencia renal, ¿verdad? Pues si tienen insuficiencia renal, pues más hipoglucemias todavía. Pasa mucho que llegan a sala de emergencias, pacientes viejitos, ¿verdad?, con unas hipoglucemias sostenidas, que hay que ponerlos en drips de D10 y hay que hospitalizarlos a veces hasta 2 y 3 días, porque como la vida media es tan larga, pues se les quedan en el sistema, no lo metabolizan, así que mucho, mucho, mucho cuidado con estas hipoglucemias. Esta clase de medicamentos, el pioglitazón y el rosiglitazón, que Actos y Avandia, lo que quería mencionar de ellos es que tengan cautela en aquellos pacientes que tengan fallo cardíaco. Si el paciente tiene fallo cardíaco asintomático, que eso es clase 1 o clase 2, se le puede dar una dosis baja, que es la de Actos sería 15 miligramos oral daily, pero eso es bien de cerca. Entonces, ¿verdad?, entre sus side effects, pues sí está
el heart failure, el fallo, o evidencia de overload. Además de eso puede causar transaminitis, entre otras cosas. Este medicamento se usa en algunos pacientes que tienen lo que es el hígado graso no alcohólico, así que sí tiene su uso. En estos pacientes que tienen NASH, diabéticos con NASH, pues se ha demostrado que tiene sus beneficios. Así que si el paciente no tiene fallo, se le monitorea esas transaminasas bien, pues se puede dar. Pero uno tiene que saber elegir, ¿verdad? Como individualizar a quién se le va a dar. Entonces, vamos a entrar en lo que son los SGLT2 inhibitors. Estos son los medicamentos más nuevos. Está lo que es el empagliflozin, que es el Jardiance. Las indicaciones para esto pues son hiperglucemia. Lo que es el DKD, que ahora el CKD en los pacientes diabéticos se les dice Diabetic Kidney Disease. También tiene beneficios como tal en cardiovascular y en heart failure como tal. Así que estos son excelentes, ¿verdad? Ya cuando tenemos un paciente que tiene todos los riesgos que mencionamos ahorita, o que tiene la enfermedad establecida, o que tiene CKD, ¿verdad? Por la diabetes descontrolada, o que tiene fallo, pues mira, vamos a darle esto de entrada, porque esto va a reducir la enfermedad cardiovascular, va a reducir la muerte por enfermedad cardiovascular, y también se encontró en los estudios que reduce las hospitalizaciones por fallo cardíaco. Siempre con todo siguiendo ese ajuste renal. En el caso del Invokana o el canagliflozin, pues igual, los mismos beneficios. Cuando tenemos el GFR entre 30 a 60, pues aquí queremos dar 100 miligramos una vez al día. O sea que disminuimos esa dosis, pero no es que se le quita, se disminuye. En el caso de lo que es el dapagliflozin o el Farxiga, tenemos los mismos beneficios. Lo único es con el dapagliflozin o Farxiga en la calle, es que se ha demostrado que también tiene beneficios o indicaciones en pacientes con fallo de, ¿cómo es? Reduced ejection fraction reducida, fracción de ejecución reducida. O sea, que en aquellos que tienen menos 45 menos, más en la zona gris, 40 hasta 50, yo diría, pues ya son candidatos para el medicamento. Además, en aquellos pacientes que tienen como una albuminuria severa también se ha demostrado beneficio, independientemente incluso si son diabéticos o no, pero pues aquí nos estamos enfocando en diabetes, así que vamos a pensar paciente diabético con fallo, paciente diabético con enfermedad renal diabética. Y pues siempre seguir ese GFR también. Cabe mencionar con los SGLT2, ¿verdad? Que el mecanismo de ellos, como es a nivel del riñón como tal, si ese GFR disminuye, pues el beneficio glicémico, pues a lo mejor no sea tan efectivo. Así que se lo puedes dejar el medicamento por el beneficio cardiovascular y por el beneficio renal, pero si está haciendo falta, ¿verdad?, un mejor manejo glucémico, pues entonces le puedes añadir otra cosa, otro medicamento para llegar a esas metas establecidas de la glicosilada. No sé qué experiencia tengan, ¿verdad?, con estos medicamentos en la calle, pero ya sí los están, específicamente el Jardiance y el Farxiga, ya los están aprobando por los planes. Se pueden hacer justificaciones, ¿verdad? Y conseguirlos. Tenemos pacientes que con su plan vital que están en ellos. Importante de ellos, ¿verdad? Como dije, los beneficios, pues cardiovascular y renal, pero también tenemos que estar pendientes a los efectos secundarios. Estos pacientes, ¿verdad? Como están orinando la glucosa, como quien dice, ¿verdad? Mucha glucosa, pues entonces están más propuestos a que tengan enfermedad genital micótica. Se quejan y pasa, de hecho, pero siempre, ¿verdad? Ver riesgo sobre beneficio y hacer lo que sea mejor para el paciente. También hay que estar pendiente con ellos el riesgo a DKA euglucémico, que entonces eso es que están en DKA, pero las glicemias están normal, o hay altas, pero no llegan a lo que uno pensaría. Entonces, pues, si un paciente llega a la sala de emergencia con síntomas como que de DKA, pero no tienen el azúcar elevada y están en este medicamento, pues igual hay que hacer el workup, ¿verdad? Con sus ketonas, con su pH, su bicarbonato, porque sí pueden estar en decay, aunque la glicemia, el azúcar esté, ponle en 180.
o en 200. Uno esperaría 250 más, ¿verdad? Para un DKA, pero pueden estar menos de eso por estos medicamentos y se ven. Y nada, y decirle al paciente también que tomen, que se hidraten, que tomen bastante agua, porque sí pueden causar un poquitito de deshidratación. Otra clase de medicamentos que están, ¿verdad? Nueva son los GLP-1 agonist. Estos medicamentos van a disminuir el apetito, disminuyen el vaciado gástrico, estimulan el páncreas para la secreción de insulina y suprimen la secreción de glucagón. Lo más importante son el liraglutide, Victoza, está el dulaglutide, Trulicity, está el semaglutide, que es el Ozempic, Wegovy o Reversus, tiene 3 nombres. Pero nada, lo importante con ellos es que tienen indicaciones para diabéticos y tienen indicaciones para pérdida de peso también, además de que dan beneficios para en aquellos pacientes que tienen riesgo o tienen enfermedad cardiovascular. Esos son los beneficios como tal, pero siempre que vayan a empezar un paciente en estos medicamentos, hay unas contraindicaciones. ¿Cuáles son? Pues pacientes que tengan familiares con cáncer medular de tiroides no los pueden utilizar. O sea, si él me dice, mamá tuvo esto, abuelito tuvo esto, no, ya no lo puede usar porque se encontró en ratas. En humanos no se ha encontrado, pero en ratas sí se encontró que desarrollaban este tipo de cáncer. Así que ya eso es una contraindicación. Pancreatitis, historial de pancreatitis o historial de piedras en la vesícula tampoco se pueden utilizar. Y siempre decirle al paciente que tome mucha agua también con esto porque también pueden causar un poquito de deshidratación. Está lo más nuevo, que es el tirzepatide, el Mounjaro. Su indicación actualmente es para la diabetes. Siempre hay que empezar estos medicamentos en las dosis más bajas. O sea, no puedes ir a 2.5 de inicio, por ejemplo, a 5, por ejemplo. Tienes que empezar en 2.5, que es la dosis más bajita, con todos estos GLP, porque si no, como que no hace el efecto que se supone. Además de que estos medicamentos, el síntoma más común es intolerancia gastrointestinal y queremos ir, ¿verdad? Como que building up para que no haya tanto malestar, tanta náusea, etcétera. Y el Mounjaro, aunque ahora mismo su indicación es como diabetes, en los estudios de todos estos que hemos hablado, es el que más beneficio en pérdida de peso se ha encontrado. Así que la gente rebaja un montón con esto. También tenemos lo que son los DPP-4. No voy a entrar mucho en el mecanismo de acción de ellos, pero lo que sí me interesa con ellos, ¿verdad? Tenemos muchísimas combinaciones, que si Triardi, el Janumet, que es el sitagliptin con metformina, Gentadueto, que es el linagliptin con metformin. Tenemos muchísimas. Entonces, lo bueno de esto es que no tienen como que un riesgo así a hipoglucemia, así que es bueno para aquellos pacientes más a riesgo de tener esto. Tenerlo en cuenta, pero también tener en cuenta que sí se ha encontrado que tienen efectos adversos en aquellos pacientes con fallo cardíaco específicamente y con pancreatitis. La gente que ha tenido pancreatitis tampoco se los puede dar. Pues aquí tenemos el algoritmo nuevo de las guías nuevas del ADA. Este salió ahora en enero del 2023. Lo más importante que ellos enfatizan es, ¿verdad? Que tenemos que estar pendientes nuevamente a aquellos riesgos o enfermedades establecidas del corazón, aquellos que tienen fallo cardíaco y aquellos que tienen diabetic kidney disease. Y que según esto es lo primero que vamos a mirar para poder entonces dirigir el manejo de la hiperglucemia como tal. Si tenemos riesgo cardíaco, pues entonces podemos empezar con los GLP-1 o podemos comenzar con los SGLT2. En el caso de fallo cardíaco, el que se encontró, ¿verdad?, para beneficio fue en SGLT2, el DAPA, el dapagliflozin y el Jardiance también, que es el EMPA. Y en un caso de CKD, pues preferiblemente los SGLT2. Obviamente, si el paciente no tolera, si el plan no lo cubre, si esto o lo otro, pues siempre hay que jugar con esas cosas, pero tener en cuenta que independientemente de la hemoglobina glucosilada, independientemente si el paciente estuvo en metformina o no, ya tiene estos riesgos, ya vamos a buscar cómo conseguir este medicamento para ese paciente. Y se va a hacer todo lo posible, se va a buscar la justificación que sea, y es que lo deben dar porque ya los estudios están y ya eso está en guía.
Así que esto es lo que quiero que piensen. No es como que antes decían, no, hay que metformina primero y luego lo demás. Realmente se encontró que independientemente del uso de la metformina, muy probablemente vamos a tener eso, todo el mundo va a estar en una metformina ya, pero es para, ¿verdad? Para que vayan viendo la importancia y la gravedad del asunto. En aquellos pacientes que diagnosticaste, por ejemplo, ahora con diabetes y no tienen ningún riesgo, pues vas a empezarle su manejo glucémico, ¿verdad? En base a sus necesidades, en base a sus riesgos, así que probablemente una metformina, etcétera. Entonces siempre aquí en este lado derecho de la gráfica habla sobre la pérdida de peso y los manejos, las guías de pérdida de peso, que es lo que estábamos mencionando. En cuestión de eficacia para pérdida de peso, lo mejor que se ha encontrado es el semaglutide, que eso es lo que se conoce como Wegovy o Ozempic. Rybelsus es semaglutide, pero Rybelsus es oral. Así que los otros son inyectables. Los GLP-1 son inyectados una vez a la semana, pero el Rybelsus es oral. Entonces, el tirzepatide, que es el Mounjaro, que también se inyecta una vez a la semana, estos dos son los que más mejores beneficios se encontraron en los estudios. Luego le sigue lo que es el dulaglutide y el liraglutide. Los GLP-1 también se ha encontrado un efecto ahí más o menos, perdón, los SGLT2 para pérdida de peso, pero pues no es igual que con los GLP-1. Acá entonces tenemos como un algoritmo que nos habla, ¿verdad? Según metas. Si por ejemplo tenemos ese paciente en menos de 7.5, se le pueden comenzar con monoterapia, ya sea de metformin, ya sea de un GLP-1, ya sea de un SGLT2. Recuerden aquí que, como dije, si acabas de diagnosticar, no tiene ningún comorbidity, ok, pues dale, vamos para metformin. Si lo diagnostiqué y ya tiene el riñón afectado, ya tuvo un EMA y lo que sea, o que tiene los riesgos para tenerlo, pues entonces puedo pensar ya rapidito en ese SGLT2. ¿Qué más? Si no está en meta aún, pues entonces vamos a ir trabajando gradualmente a una terapia dual y luego, si igual no está en meta, pues trabajamos a la triple terapia. Si estamos en la triple terapia y todavía vemos que no, como que no estamos alcanzando esas metas que queremos, tenemos primero que hacer como recopilación de los medicamentos que tenemos, ¿verdad? Ver que en efecto lo que tengan los estén utilizando bien, estén llevando a cabo el estilo de vida y que esos medicamentos sean los apropiados para el paciente. Si ya todo esto se cumplió y esa glicosilada está ya llegando a 9, por ejemplo, pues entonces ya podemos ir pensando en la insulina. Lo más importante va a ser, ¿verdad? Para empezar la insulina, o que no esté en meta o que el paciente tenga síntomas catabólicos, que estén perdiendo peso, que hayan tenido un DKA reciente, que tengan unas complicaciones ya que esté bien severo. Pero lo más importante, ¿verdad? Si van a empezarle esa basal, que es con lo que uno empieza inicialmente, con la basal, que no le quiten la metformina. O sea, porque empecé el Lantus no significa que voy a quitar metformin. ¿Por qué? Porque la metformina me ayuda con esa resistencia a la insulina. Yo necesito bajar resistencia a la insulina para que esa insulina que yo le estoy dando basal funcione mejor. Así que la necesitamos. No se descontinúa. Y nada, pues ahí pues ya sería referir, ¿verdad? A un endocrinólogo como tal. Los otros días alguien me escribió preguntándome que tenía un paciente que tenía la glucosilada en 8.5 y que el paciente ya estaba en 3 terapias. Estaba en metformina, estaba en linagliptin, que es un DPP-4, y estaba en glipizide. Entonces me preguntó si yo le hubiese añadido insulina o no. Realmente, ahí yo lo que hubiese hecho era, mira, déjame entonces ver qué comorbilidades tiene este paciente y cómo yo puedo entonces a lo mejor o quitarle el glipizide o optimizar la metformina o quitarle el DPP-4 y añadirle mejor un SGLT2 que tengo beneficios, o si es que está bien, la hiperglucemia está muy exagerada, los GLP-1 también se han demostrado que tienen un beneficio para bajar esa glicemia. Así que en ese momento yo hubiese preferido como buscar o ponerlo, quitarle la glipizide y ponerlo o un SGLT2 o un GLP-1, dependiendo de las necesidades, ¿verdad? No, desconozco lo demás del paciente, pero hubiese buscado qué otras necesidades tenía antes de pensar en la insulina basal.
a menos que el paciente hubiese estado, ¿verdad? Un DKA y otras cosas, pues entonces nos íbamos a la insulina basal con su metformina. Y nada, mi propósito, ¿verdad? Con lo que he presentado es que quiero que tengan en mente que la diabetes no solamente es el manejo de la glucemia, que también es el manejo, ¿verdad? De todas las comorbilidades, como son los lípidos, las presiones, ese riesgo cardiovascular, el manejo de peso, que es lo que nos, ¿verdad? Nos va a ayudar a mantener a ese paciente controlado realmente, y lo que queremos es disminuir complicaciones y muerte eventualmente, ¿verdad? Queremos ponerle como que un stop a todas estas complicaciones, que tengan en mente que hay medicamentos nuevos que van a ayudar con a parar ese progreso de la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal. Eh, y nada, que tenemos estas guías también que se pueden seguir siempre. Toda esta información la saqué del Standard of Care in Diabetes del 2023, usé guías de Up to Date y usé lo que es el ACE, que es el consenso de Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology para los algoritmos. Así que espero que haya sido de provecho. Gracias por tu presentación. Es para simplemente saber si las personas tienen alguna pregunta respecto a la presentación antes de pasar a la dinámica. En el chat de nosotros llegó que si hay algún tiempo en cuanto recomienda hacer monitoreo para mitigar riesgo de enfermedades cardiovasculares, Sí, si anual. inicialmente siempre se hace el seguimiento desde que tienes ese paciente, y siempre que ves el paciente uno puede indagar, ¿verdad? Porque le estás haciendo laboratorios cada 3 meses de lípidos, le estás viendo las presiones, estás viendo el peso, si aumentó de peso. O sea que ya ahí uno está viendo más o menos, fumador, ya este paciente ya me suena que puede desarrollar los riesgos. O sea que uno siempre puede verlo, siempre que ves el paciente lo puedes ver. Es un screening sencillo, en verdad. Ok, súper gracias. Y que si recomienda algún recurso para poder apoyar como que a mejorar el manejo de la diabetes y poder disminuir riesgos, especialmente a nivel comunitario. Bueno, no sé qué, ¿verdad? Yo lo que diría es que si tienen duda, siempre están los recursos up to date y siempre están los algoritmos del ADA, que es el American Diabetes Society. eh, y ahí es que nosotros buscamos las guías realmente, estudiar. Lo que hacemos es leer para poder entonces trabajar con estos pacientes, y si tienen alguna duda, no duden siempre en referir al paciente al endocrinólogo, al nefrólogo, ¿verdad? Esto, como dije, es un manejo multidisciplinario, no están solos. Pueden referir al nutricionista también, al educador de diabetes, ¿verdad? Eso es lo que conozco, ¿verdad? Lo que yo haría en la clínica. No sé si hay otros recursos además. Sí, en la parte de los recursos, saludos, doctor Calboca. Ya se está hablando de la parte comunitaria. Obviamente las clínicas que tienen educación comunitaria y eso, como feria de salud, y eso es educar al paciente a saber identificar riesgos para la diabetes, que la doctora ya lo mencionó anteriormente. Y obviamente los primeros síntomas, si ya tú tienes familiares diabéticos y tienes entre esa edad de 35, 45 años y tienes obesidad y tienes presión arterial elevada, pues mandarlo a hacer un cernimiento por alto riesgo. Y esa vez le toca muchas veces al paciente darse cuenta o al familiar darse cuenta del riesgo que tiene y llevarlo. O sea, que las personas que tienen servicios comunitarios de outreach hacia la comunidad, y eso es técnicamente eso, es buscar ese paciente, que como ese paciente llegue, o esa persona, pues en el momento no un paciente, llegue a una clínica, como dice la doctora, y de esa clínica, si es una clínica que no tiene un especialista, un subespecialista como un endocrinólogo, sabe el riesgo. Si está a riesgo de complicaciones duales o presión elevada, problemas cardiovasculares, problemas de dislipidemia y problemas o riesgo a diabetes, saber identificar a ese paciente rápido y referirlo a un endocrinólogo, a un nutricionista y a todo lo que mejora de estilo de vida. Pero es bien importante eso del outreach en comunidad para identificar a estos pacientes antes de que tengan efectos secundarios mayores, que no me lleguen a los 55 años con la primera cita al médico y ya ahí el endocrinólogo se está volviendo loco porque tiene ya todos los daños secundarios.
O sea, que esa parte de community es bien importante en cuestión de discernimiento, de cómo hacer un screening primario y llevarlo a la clínica. Vale, gracias. Creo que ya con eso estamos. Ya puede entonces, doctora, pasar a la dinámica. Pues, no, ¿lo van a escribir en el chat las contestaciones o quieren hablarlo o lo discuto yo? Hago la pregunta y la discuto. Yo creo como usted crea, doctora. Pues nada, vamos a empezar y vemos cómo fluye. Pues nada, ¿cuáles son ¿verdad? Los laboratorios que le van a enviar a un paciente para diagnosticarlo de inicio? Ven, este paciente, mira, este paciente tiene 40 años, es obeso, fuma, está hipertenso, quiero hacerle un cernimiento, quiero hacerle el screening de diabetes. Pues, ¿qué 3 cosas le van a enviar, verdad? ¿Verdad? Lo que seguimos siempre en la clínica es el fasting glucose, así que le enviamos un fasting que esté de 126 o más, ya ahí nos da un primer punto. Que le enviamos la hemoglobina glucosilada y esté en 6.5 o más, nos da otro punto. Que si tenemos duda todavía, le repetimos esto y como que estamos ahí en duda, pues le podemos hacer el 2-hour, que es la famosa glucola, que tiene 75 gramos de glucosa. Eso se le da en ayuno, ¿verdad? Entonces en 2 horas se miden los niveles de glucosa y si están más de 200, pues ya nos da un tercer punto para diagnosticarse diabetes. Tenemos que tener por lo menos 2 de 3. Y el valor más afectado se repite, ¿verdad? Que tengamos ese valor 2 veces alterado. No sé si ya me escucha. Doctora, no sé, están escribiendo, no sé si usted puede ver el chat, están escribiendo en el chat también respuestas. No lo veo, déjame buscarlo. A ver. No lo veo. En la parte de abajo. Mira, sí, alguien lo puso muy bien. Elisa Mari Vélez, doctora, y el doctor Humberto. Y también recordar que si ya le llegó al paciente y no era diabético, no, o sea, no tenía el diagnóstico, vamos a decir mejor, porque lo era. No tenía el diagnóstico, llega con esa glucosa random, no en ayuno, sino random, en 200 o más, con síntomas, ya sea polidipsia, poliuria, polifagia, ya también ahí ya tienes el diagnóstico. O sea, o algo bien evidente, ¿verdad? Que lo hospitalizaron por un DKA, pues obviamente, un hiperosmolar, pues obviamente pues sabemos. Pero sí, eso es lo que seguimos. Lo otro que ya lo mencionamos, ¿verdad? Describir en qué consiste el equipo multidisciplinario del manejo de diabetes, que lo dijo el doctor Calvo ahora al final, ¿verdad? Ustedes los médicos primarios, ya sea el generalista, un internista, un endocrinólogo, un oftalmólogo, nutricionista, podiatra, si necesita el cardio, si necesita el nefro también. Educadores de la diabetes son bien importantes también porque les explican, ¿verdad?, cómo el estilo de vida que tienen que llegar, o si tienen que usar insulina, también hay educadores que les explican a cómo inyectarse esa insulina, cómo guardarla para que no se dañe, qué cosas hay que comprar, las alertas de la hipoglucemia, o sea que esto es todo el mundo, e incluso la familia, el support social también es importante. Ok, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son los mejores medicamentos para pérdida de peso de los que hablamos? Pueden decir la clase del medicamento o pueden decir los nombres, como quieran. Y también, doctora, si se les hace más fácil, pueden activar sus micrófonos, que quizás se les hace más fácil. Sí. Yo voy a interrumpir un momento y me gustaría saber si en las clínicas que están aquí conectadas y de las personas que están de servicios de salud, si en las clínicas tienen educadores de diabetes o educadores del manejo de insulina. Esa parte para mí es bien importante. Nosotros, por lo menos yo, pues, mi experiencia más básica es en hospital y ahora en la parte de adicción, o sea que no en la parte práctica en clínica. Y nosotros teníamos una persona en el hospital, se retiró y después no teníamos a nadie. Y era bien complicado educar bien a estos pacientes en el manejo de insulina y a los familiares. Y muchas veces venían porque no sabían la dosis adecuada, tenían
problemas en la visión y no veían los puntitos bien pequeñitos en la aguja, en la jeringuita de insulina. Y no sé si en las clínicas que están acá conectadas tienen esos educadores o tienen estas personas que ya cogieron algún tipo de taller para educar pacientes diabéticos en todo esto, porque para mí es bien importante y no sé si lo tienen. Y si no lo tienen, pues tratar de hacer esos cambios en las clínicas, porque como dijo la doctora Arroyo, es bien importante educar al paciente fuera de todo lo que somos los profesionales de salud especializados y nutricionistas y todo lo que es el manejo. El educador muchas veces tiene hasta más cambio en la parte de vida de un paciente que tiene tiempo de decirle, mira, la insulina se pone así o el medicamento se toma de esta manera y no de la otra. Y no sé si lo tienen. Es una pregunta que tengo yo la duda, yo como médico primario y trabajo más en hospital, pero tengo la duda de ver si tienen educadores especializados en diabetes. Sí, buenas tardes, el doctor Acosta. En las clínicas de nosotros teníamos educadores de salud. Hay veces que no son fáciles de conseguir, pero yo concuerdo con el doctor en que son sumamente importantes porque le pueden dar la información y la educación que en ocasiones los médicos no podemos dar por falta de tiempo. Excelente. Escribieron ahí en Primet que tienen adiestrado en el diabetes, perfecto. Súper. Y ya me contestaron por aquí alguien la pregunta de los medicamentos para pérdida de peso, ¿verdad? Que son los GLP-1 agonists, que son los inyectables Ozempic, Wegovy, Mounjaro, etc. Doctora, voy a hacerle una pregunta. Yo soy diabética tipo 1 y he estado leyendo sobre los Ozempic, etcétera, pero no he encontrado estudios ni he encontrado mucha información en internet sobre si se recomiendan para diabetes tipo 1 o si en algún punto se va a vislumbrar esa opción más para tratar el manejo de peso. Pues mira, yo lo que entiendo es que no están los estudios exactos y que todavía están generándose, o sea que ahora mismo no se pueden recomendar porque no hay información suficiente, pero a mí me está que ya están como que haciendo los estudios para eso, para verlos, sí, pero no hay data como tal. Sí, por eso. Pero si me pasas tu información, yo te averiguo más allá. Claro, sí, yo te envío el email y muchas gracias. Claro que sí. Entonces, ¿cuándo es que debemos de tener la metformina? Yes. Ya me contestaron. Los efectos adversos de glipizide y glimeburide, que son pues las hipoglucemias, ¿verdad? Entonces, las metas de glucosilada para la población general, las estrictas. Si alguien quiere mencionarlas. Pues las metas de glucosilada para la población general estrictas, ¿verdad? Son de 6.5 a 7 y para la población geriátrica, pues no, hasta un 8.5, pues estamos bastante bien, o sea que ahí son mucho más flexibles, ¿verdad? Esta población corre riesgo de hipoglucemias severas. En un paciente que es diabético con GFR menos de 60 o con que tenga también albuminuria, pues, ¿qué medicamento ustedes le añadirían? La pregunta número 8. ¿Alguien se anima? Veo que en el chat está escribiendo Iris Ortiz. Es que igual puede activar el micrófono si le hace más cómodo.
¿verdad? Esta de la parte más importante de la conferencia fue que en pacientes diabéticos con un GFR menos de 60, albuminuria definida como 30, ya podemos empezar, ¿verdad? Severos ya es 300, pero ya en 30, aquí se pueden empezar los SGLT2 por los beneficios renales que han demostrado en diferentes estudios. Entonces, anualmente, ¿qué seguimiento se le hacen a los pacientes para detectar complicaciones microvasculares y macrovasculares? ¿Verdad? Complicaciones microvasculares, ya uno piensa como en retinopatía, así que eso anual, pensamos en neuropatía, verificar también el pie, todos los años se le debe hacer un examen de los pies al paciente diabético, ¿verdad? Para ver si tuvo úlceras o si tiene úlceras, para ver cómo están esos pulsos, para ver cómo está la coloración de la piel, cómo está el llenado capilar y venoso, ¿verdad? Porque eso nos va a decir si ya el flujo de sangre no está llegando ahí. Así que eso es algo que se hace anual, todos los años se chequea esos pies. En cuanto a complicaciones macrovasculares, pues vamos a buscar si ese GFR ya está disminuyendo, si ya hay albuminuria, si ya esa creatinina también viene subiendo, y síntomas de fallo cardíaco, angina, podemos buscar angina de pecho, si le duele el pecho cuando camina o sube las escaleras o si se queda sin aire, ¿verdad? Estos pacientes ya no puede ir viendo esto siempre, hay que asesorarlos, anualmente, por lo menos la retinopatía, neuropatía y el pie diabético, y las complicaciones macrovasculares, pues ya ahí es un poco más complicado y eso hay que seguirlo de cerca cada 3 meses. Había un medicamento que es beneficioso en pacientes diabéticos con fallo cardíaco con fracción de eyección reducido. A ver si se acuerdan el nombre de ese. Me imagino que lo tienen que estar recetando bastante. Farxiga. Muy bien. Ya se está viendo bastante. Y por último, antes de recetar un GLP-1 agonist, ¿qué cosas debes preguntar? Y, ¿verdad? ¿Qué contraindicaciones tendrías para no darlo, para no recetar este medicamento? ¿Me iría escribiendo? Historial familiar de cáncer de tiroides. Ese es uno de los más importantes. Historial de pancreatitis. Historial de piedra en la vesícula. Era el otro. Así que en esos pacientes no se pueden dar. Como parte de la dinámica también puso como un casito bien sencillito, lo voy a leer rápido. Un hombre de 78 años con diabetes mellitus tipo 2, evaluado durante un examen de seguimiento de rutina, informa que está teniendo episodios de hipoglucemia y que ocurre aproximadamente 2 veces por semana antes de la cena. Y está peor si juega golf por la tarde. Ha tenido 3 episodios en los últimos 3 meses en los que requirió asistencia de la esposa. El historial médico es importante para la dislipidemia, hipertensión o obesidad. Sus medicamentos son aspirina, atorvastatina, gliburide, lisinopril y metformina. Todo lo demás está normal, tiene una glucosilada de 6.5 y el GFR está en 50. ¿Cuál es el manejo más apropiado de la hipoglucemia? Aumentar la ingesta de carbohidratos con la comida del mediodía, prescribir glucagón, suspender gliburide o suspender metformina. Sí, suspender gliburide sería la mejor opción, ¿verdad? Notamos está haciendo las hipoglucemias. Además, un hombre de 78 años con una glucosilada en 6.5, o sea, eso está súper tight ya, no necesitamos ese medicamento para nada. En caso de aumentar la ingesta de carbohidratos, ¿verdad? Eso sería para pacientes que tienen unas hipoglucemias que están alertas y se toman el juguito porque están sintiendo, ¿verdad? Que si la diaforesis y qué sé yo qué. El glucagón es para aquellos pacientes que pierden la conciencia, que entonces un familiar se lo puede administrar, etcétera, y pues la metformina, pues en verdad él se beneficia de ella porque
él es diabético, así que esa se la dejamos y tampoco va a causar esos síntomas de hipoglucemia, y además que el GFR está en 50, así que se la podemos dejar. Pues, sería la pregunta principal para este caso es ¿cuál es el tratamiento más apropiado para este paciente? Tenemos un masculino de 60 años con escolaridad de escuela superior, cuenta con negocio propio. El motivo de la consulta fue una hemoglobina glucosilada elevada. Fue diagnosticado hace 6 años con diabetes mellitus tipo 2 y tiene un historial médico de hipertensión arterial, hiperlipidemia y pancreatitis viral. Un historial familiar de diabetes tipo 2 y enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Los factores de riesgo que presenta son tabaquismo, colesterol elevado y presión arterial elevada. Este paciente utiliza unos medicamentos que son el metoprolol, metformin, aspirina y atorvastatin. Tiene unos resultados del laboratorio con una hemoglobina glucosilada de 8.2, y un detalle relevante sobre el paciente es que tiene un BMI de un sobrepeso con un BMI de 27. ¿Alguno de los participantes de hoy, si tienen alguna idea, cuál es la recomendación del medicamento para este caso particular y este paciente? Pues aquí la recomendación es el SGLT2, que es empagliflozin, que eso se conoce como Jardiance, y ¿verdad? Ese paciente en específico era diabético y tenía enfermedad aterosclerótica vascular, así que ¿verdad? La mejor indicación es para los SGLT2 y por eso se comienza entonces la empagliflozina. Y nada, este statement lo que habla es ¿verdad? El Emparreg, que es el que demostró que en estos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, pues era buena, ¿verdad? Para disminuir tanto la muerte relacionada con enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal y la mortalidad por todas las causas cuando se utilizó la EMPA versus el placebo. Así que esto, además de eso, ¿verdad? Tiene el beneficio potencial adicional de inducir pérdida de peso y reducción de presión arterial, ¿verdad? En este paciente que es sobrepeso e hipertenso, que está con sobrepeso y también era hipertenso. Si no me equivoco, no escuché la presión, pero el caso tenía 150, creo que tenía 150/80. Así que también estos SGLT2 trabajan como más o menos como un diurético, ¿verdad? Y él se ha encontrado que disminuye la sobrecarga cardiovascular, así que ayudan todos, como quien dice. Y por eso se empezaría el EMPA. Así que las indicaciones en este caso, cardiovascular, la glucosilada que estaba en 8 puntos y pico, pérdida de peso y la hipertensión. ¿Verdad que nos iríamos sobre escoger un GLP-1 porque porque en específico hay como que unos estudios bien específicos para todo lo que estaba mostrando el paciente, que es el Emparreg. Y pues muchas gracias. Aquí están nuestra información, los correos electrónicos, y gracias a todos por su tiempo y por sacar este espacio para compartir.